Hola, soy Sandra Zuluaga, soy la directora de la Fundación Ratón de Biblioteca. Agradezco mucho a Contes por este espacio, pues necesitamos hoy conversar, inspirarnos, compartir nuestra experiencia y mirar cómo juntos podemos renovar un poco lo que hacemos y empezar un momento nuevo luego de esta cuarentena. Voy a empezar por contarles qué es Ratón de Biblioteca, qué hacemos y para qué servimos. Ratón de Biblioteca nace en los años 80, lo funda Clemencia Gómez de Jaramillo. Ella es una arquitecta. Su preocupación inicial era en esa época de violencia urbana en Medellín, qué leían los niños, qué posibilidad de acceso a la literatura y a los libros, a los cuentos tenían los niños. Ella empieza a conversar con las comunidades, se acerca a la academia para mirar con ellos qué hay en Medellín y qué se necesita, y convoca a los empresarios. Con esos tres aliados empieza a pensar una organización que lleve libros a los barrios populares, que lleve cuentos de calidad y que esos cuentos siempre estén acompañados de promotores de lectura, que son profesionales que conocen de literatura, que están dispuestos a conversar con los niños, a escuchar a las familias y a disfrutar de la cultura. Lo primero que se hace es de la mano de la Universidad de Antioquia un censo para mirar qué bibliotecas tiene Medellín. En aquel entonces las bibliotecas eran muy incipientes, eran bibliotecas populares que se creaban al lado de las parroquias, tenían libros para hacer tareas y era un espacio que acompañaba a los niños en todo su desarrollo escolar. Arranca Ratón de Biblioteca con un centro de lectura, era un nombre nuevo, ese nombre que buscaba generar un espacio de cultura, de compartir literatura, teatro, música, dibujo, invitar a los niños a disfrutar de buena literatura. Es un poco raro, pero en los años 80 Medellín no era una ciudad con buenos libros, había pocas librerías y muy pocas bibliotecas. No es como hoy que tenemos parques bibliotecas, un sistema público de bibliotecas importante. Entonces, así empieza Ratón en los años 80, trabaja en Villa del Socorro, esa es una zona alta del sector noroccidental, pero la violencia de los años 90 por el narcotráfico fue tan alta que Ratón tuvo que cerrar. Fue como el primer momento en que paremos, pensemos qué estamos haciendo y cómo nos reinventamos. Ratón de Biblioteca se reinventa y hoy, gracias a las alianzas que tiene con la empresa privada, con el sector público, con la academia y muy especialmente con la Fundación Familia, tiene 4 bibliotecas populares. Son pequeñas bibliotecas en barrios. La primera está en La Esperanza, ese es el sector nororiental de Castilla. Esa biblioteca que hoy tiene Ratón tiene 50 años, la creó la comunidad cuando empezaron a fundar el barrio. La biblioteca de Villatina en el centro oriental y 2 bibliotecas en la comuna nororiental, una en el barrio Raizal y la otra en el barrio Villa Guadalupe. ¿Qué pasa en esos espacios? Son casas con 5.000 libros de muy buena calidad y especialmente de literatura. Se hacen las labores propias de las bibliotecas, préstamo de libros, consultas de tareas, préstamo de computadores, internet. Pero ¿cuál es la esencia de Ratón? La promoción de lectura. Se arranca con las mamás gestantes y se va hasta los adultos mayores. ¿Qué es eso de la promoción de lectura? Son espacios de literatura, espacios de conversación, espacios que conjugan las historias en la buena literatura con otras artes, con las artes plásticas, con la música, con el teatro. ¿Por qué va una mamá gestante de un barrio popular a una biblioteca y no acude a un jardín infantil o a un centro de salud? Es muy gracioso que hoy todavía las bibliotecas tienen la imagen de la comunidad, que son espacios de conocimiento. Quien va allá es más inteligente, aprende más y tiene un futuro mejor.
Las mamás gestantes llegan allá porque tienen la esperanza de que ese hijo tenga todo lo que ellas no han tenido. Y especialmente creen que si ese chico aprende más, va a tener una mejor vida. Ellas que encuentran en esos espacios, primero se encuentran ellas, un espacio para conversar, para compartir con sus pares y muy especialmente encuentran esa niña que ellas no pudieron vivir porque son mamás muy jóvenes. Entonces una niña que se encuentra con cuentos, que se encuentra con canciones, que se encuentra con ser tenida en cuenta. Muchas de ellas llegan con ese bebé como si fuera un bolso más. No hay una conexión amorosa con él porque no están preparadas y porque todavía en nuestra cultura hay una idea de que los bebés no entienden para qué le hablo al bebé en la barriga si no ha nacido o él no sabe hablar. Ellas que encuentran ahí una conexión de inmediato entre esas historias, esos cuentos, ese disfrute de la narración, de la canción, de la adivinanza, de la rima, las conecta con ese bebé. Muchas de ellas nos dicen a nosotros, con los niños que yo vengo a leer a la biblioteca desde pequeños, es con los hijos que mejor me entiendo. Son hijos a los que no les pego. ¿Por qué? Porque ellos conversan conmigo y yo tengo de qué conversar. ¿Qué pasa en una biblioteca? ¿O qué pasa con la literatura? Nos da tema para relacionarnos. Y eso es lo que pasa ahí. Ese chiquito empieza a encontrar un lugar que lo recibe. Empieza a ser ciudadano porque se apropia de ese espacio, sabe que en ese espacio puede escoger un libro, otro, la relación con los otros niños y que es tenido en cuenta. Luego hay chiquitos que ya van solos a la biblioteca. En los barrios populares es muy común que un niño de 8 o 9 años esté solo en la calle y las mamás y las familias saben que un espacio seguro y de respeto es la biblioteca. Igual los adolescentes que van a ser amigos o los adultos mayores que sienten que ahí tienen un lugar para ellos. Las bibliotecas de ratón son bibliotecas muy femeninas. Hay más niñas, hay más señoras, hay más adultas. Muchas señoras de estas dicen, yo nunca conté en la vida. Crié hijos, tuve que hacer muchas cosas para mi marido, para mi mamá, para mi tío, para mi familia. Y hoy estoy sola, llego acá y me doy cuenta que yo cuento, que yo tengo una vida. Entonces son adultas que empiezan a leer, que empiezan a conversar, que empiezan a escribir, porque encuentran un espacio para sí mismas, que es más o menos lo que en Ratón ofrecemos. Cuando yo digo que son espacios muy femeninos, también porque son espacios de conversación, son espacios de encuentro y muchas veces esta sociedad nuestra, esa posibilidad y ese entrenamiento y esa educación se lo ha permitido a las mujeres, no a los hombres. Entonces son muy pocos los hombres que se acercan en esa conversación y en ese espacio para tejer relaciones. Pero entonces, ¿qué pasa en Ratón? Es un espacio de relaciones. Las familias van a consultar si lo que está pasando en este mundo es verdad, si los servicios que ofrece la administración pública son verdad. Busca un legitimador, busca un espacio donde pueda comprender un poco el mundo. Entonces, pasan cosas muy simples, que se apoya todo lo que tiene que ver con el acceso a la ciudadanía, el acceso a las redes sociales, el acceso a los trámites públicos, y eso es más o menos lo que hace Ratón en sus 4 espacios. ¿Qué pasa? Llega la pandemia y nos quedamos sin espacio. O sea, ese espacio que la gente nombra como un espacio en que se hacen amigos, en que se va que simplemente los saluden, se va, como dicen las adolescentes, aunque sea al baño, un espacio que les ha permitido encontrarse con escritores, conversar y preguntarle a los escritores por qué escriben de tal o cual tema, por qué piensan ciertas cosas, que les da un lugar de confianza, de tranquilidad. Y un día no hay, todos estamos en la casa. ¿Qué pasa en Ratón? Ratón se queda sin biblioteca.
Y si nosotros somos un espacio de socialización, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Somos 17 compañeros que tenemos unas capacidades. Tenemos capacidad de conocer de libros, tenemos una alta capacidad de escucha y de comprensión de las comunidades que hoy están sufriendo hambre, desempleo, que en una pequeña casa están viviendo 2 familias sin internet, con una carga alta educativa, que una mamá que quizás no puede acompañar a su hijo porque ella tampoco tiene una capacidad de alfabetización fuerte. Entonces decimos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos inventamos unos espacios en esta virtualidad con un público que no tiene virtualidad? Entonces empezamos a conversar, a buscar cada una de esas personas que viene a Ratón, a preguntarle en su casa qué hay. Hay computador, hay internet, hay WhatsApp, hay teléfono. ¿Qué encontramos? La mayoría de la gente no tiene sino mensajerías de texto, WhatsApp, y estamos compitiendo con que esos datos que tiene la familia, que los necesita para hacer tareas, que los necesita para trabajar el que trabaja, va a empezar a competir con Ratón. Pero nosotros, ¿qué nos preguntamos? Si nosotros éramos compañía, hoy no podemos abandonar a la comunidad. Esto nos ha permitido reinventarnos. Hoy decimos, somos Ratón sin biblioteca, pero somos Ratón en madriguera. Nos vamos a cunar, nos vamos a cuidar. Hay mucha violencia en las familias. No podemos perder lo esencial que tenemos, que es la palabra y la conversación, que es lo que hemos construido con la comunidad. No podemos perdernos ni un espacio. Entonces ahí empezamos a producir contenidos literarios especialmente, para cada uno de los públicos. Cómo leemos diariamente cuentos para los niños, cómo acompañamos a esa familia en esa lectura de cuentos. Entonces, con algunas estrategias básicas, cómo conversar sobre esos cuentos, cómo aprender sobre esos cuentos, sobre las emociones que nos están pasando, comprender lo que estamos viviendo en este momento. Y ese es como el primer punto que hacemos. Vamos a llevar cuentos todos los días a los niños por WhatsApp. Vamos a trabajar unos productos para los adolescentes. ¿Qué encontramos con los adolescentes? Que nos dicen, no nos dejen, ayúdenos a vivir este encierro. Con los adolescentes Ratón siempre ha trabajado periodismo juvenil, son chicos de 13, 14 años, y empezamos a hacer talleres digitales de periodismo juvenil, en los cuales ellos han escrito, hecho reportajes sobre lo que pasa en sus barrios. Pero una cosa increíble, y es que hemos hecho muchos foros de conversación con escritores, que son ellos los que los guían, que son ellos los que han leído, han entrevistado y han cuestionado mucho a esos escritores sobre su obra, cómo nacen, por qué nacen, y han pedido muchos consejos, no solo para los jóvenes que han trabajado con Ratón, sino ya para los jóvenes de Medellín, porque esta pandemia nos dio la posibilidad también de ampliar ese espectro de público. Si nosotros estamos en una biblioteca de Ratón, que en un salón pueden perfectamente albergarse 20 personas, hoy en las redes hemos podido llegar a muchos más jóvenes y poder mostrarle a muchas personas que no tienen acceso permanente a la literatura, y no porque tengan carencias económicas, sino porque tienen muchas carencias culturales. La biblioteca no hace parte de su vida, la lectura no hace parte de su vida, y hoy encontramos familias incansables que nos buscan, por favor, usted me manda los cuentos de Ratón, que yo quiero contarle cuentos a los niños. Lo otro es que hemos trabajado con los adultos mayores, llevando también material vía WhatsApp. Tenemos un ciclo, trabajamos con ellos literatura y tradición oral, trabajamos juegos mentales. Estamos pensando en que es una población que no solo lleva mucho tiempo en la casa, sino que se tiene que quedar otro tiempo más en la casa. Entonces, ¿cómo estar acompañándola en todas las dimensiones de su desarrollo? Entonces, repito, estamos trabajando literatura y tradición oral, juegos mentales, juegos manuales y música. La idea es
estar ahí presentes, estar acompañando. Hoy nuestra pregunta es cómo vivimos un ratón sin biblioteca y un ratón en madriguera. Esta vida virtual nos lo ha posibilitado, además porque hoy hay un consumo cultural bastante interesante. En este tiempo en que las emociones nos han invadido, qué mejor compañía que la literatura. Poder conversar, poder mirarnos en el espejo de otro, de todos esos personajes literarios que tenemos, poder hablar de nuestras emociones a partir de la poesía, del canto, y poder vivir a través del arte estos momentos que hoy estamos viviendo en las casas. Nosotros tenemos la experiencia de acompañar casas que tienen unas dificultades emocionales grandes para tramitar lo que hoy les está pasando, pero sabemos que conversando, sabemos que leyendo, sabemos que escuchándolos y dando un acompañamiento desde la palabra nos va a permitir oxigenar un poco y comprender lo que se está viviendo en estas familias. Eso es lo que hace Ratón de Biblioteca, llevar literatura. Y creemos que una de las cosas que más nos puede ayudar como seres humanos a estar con nosotros, es esa palabra que se enriquece, esa conversación familiar que logra enriquecerse a partir de la literatura. Les agradezco mucho, los invito a que sigan a Ratón de Biblioteca en las redes, que nos den sus ideas, sus aportes de cómo seguir vivos con biblioteca o sin biblioteca. Muchas gracias.